Jesús no entra en la muerte como alguien sorprendido por el final, sino como aquel que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Desde el inicio de su ministerio, dejó claro que su vida no le sería quitada, sino entregada voluntariamente. Al ser sepultado, el cuerpo descansa, pero la misión no se interrumpe. El silencio que sigue a la cruz no representa ausencia de acción divina, sino la continuidad de un plan que supera lo visible. La fe cristiana afirma que Jesús permanece consciente, soberano y plenamente alineado con la voluntad del Padre incluso después de su muerte. Este momento confronta la idea humana de derrota, pues revela que para Dios la muerte no es un límite operativo. El Hijo entra en el dominio de la muerte no por debilidad, sino por autoridad. Lo que parece un cierre es en realidad un avance decisivo de la redención. Aquí comienza una revelación que redefine el significado de la cruz. Jesús continúa siendo el centro absoluto de la historia, incluso cuando el mundo cree que todo terminó. Espiritualmente, lo que se desarrolla después de la cruz es la aplicación profunda de la obra que fue consumada. Las Escrituras indican que Jesús desciende a las regiones de la muerte no como prisionero, sino como vencedor, llevando en sí las marcas de la justicia satisfecha. El pecado, que sostenía la acusación contra la humanidad, pierde su base legal ante el sacrificio perfecto. Dios revela que la redención no se limita al perdón emocional, sino que implica una restauración jurídica y espiritual real. El dominio de la muerte comienza a ser desmantelado porque su autoridad estaba fundamentada en la culpa, ahora removida. Jesús no discute con el mal, Él expone su derrota. En este acto, el carácter de Dios se manifiesta con claridad: justicia plena, sin concesiones, y gracia ofrecida sin coerción. Nada se impone, pero todo se revela a la luz de la verdad. Este evento altera para siempre la comprensión cristiana sobre la muerte, el juicio y la esperanza. Al descender a las profundidades del reino de la muerte, Jesús confronta directamente aquello que mantenía a la humanidad cautiva, la acusación legítima del pecado. Las Escrituras enseñan que la muerte reinaba porque el pecado producía culpa y la culpa sostenía el derecho de condenación. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente no era un enfrentamiento simbólico, sino la manifestación concreta de la justicia divina en acción. La cruz había resuelto la deuda. Ahora, esta verdad es presentada ante todas las instancias espirituales. Dios revela que nada permanece oculto ante la obra de su Hijo. El mal no es destruido por la fuerza, sino desarmado por la verdad. La autoridad que parecía absoluta se muestra dependiente de un fundamento que ya no existe. En ese momento queda claro que el poder del infierno nunca fue autónomo, sino tolerado mientras la deuda permanecía. Con la deuda pagada, la tolerancia llega a su fin. Jesús no desciende para negociar términos, sino para declarar un veredicto irrevocable. La presencia del Cristo crucificado revela que la justicia fue satisfecha sin comprometer la santidad de Dios. Las marcas de la crucifixión no son señales de derrota, sino la prueba visible de que el precio fue pagado íntegramente. Lo que Dios está revelando acerca de sí mismo es que su justicia no es arbitraria ni emocional, sino absolutamente coherente con su propia naturaleza. Al mismo tiempo, su gracia no ignora el pecado, sino que lo resuelve de manera definitiva. Este momento establece que ninguna acusación puede permanecer válida donde el sacrificio perfecto ha sido aceptado. La muerte pierde su autoridad porque su base fue removida. Espiritualmente, el universo atestigua que la redención no es una promesa futura, sino una realidad consumada. Este acto redefine el destino humano, no por imposición divina, sino por restauración de la verdad. En este contexto, las Escrituras indican que Jesús proclama redención a aquellos que se encuentran bajo el dominio de la muerte, no como un acto de coerción, sino como revelación. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente era la presentación clara de una nueva realidad fundada en el sacrificio voluntario. Dios revela que su gracia siempre respeta la respuesta del ser humano, incluso ante la verdad absoluta. La redención no se impone, sino que se ofrece a la luz de la obra consumada. Este momento expone que el amor divino no anula la responsabilidad.
sino que crea una posibilidad real de liberación. La autoridad de Jesús se manifiesta no por la fuerza, sino por la legitimidad. El carácter de Dios se muestra fiel a lo que siempre fue revelado, justo, paciente y profundamente respetuoso de la libertad humana. El mal es vencido sin ser imitado. La luz avanza sin recurrir a las tinieblas. Esta proclamación establece un principio eterno. Ninguna alma está fuera del alcance de la redención mientras haya disposición para la verdad. Lo que Dios está revelando no es una flexibilización del juicio, sino la plenitud de su misericordia dentro de la justicia. La muerte que antes cerraba todas las posibilidades pasa a ser un límite quebrantado por la gracia. Espiritualmente, esto transforma la comprensión cristiana sobre esperanza, responsabilidad y destino. La obra de Cristo alcanza las regiones más profundas de la condición humana sin perder su santidad. El infierno no se presenta como soberano, sino como un dominio en colapso. La victoria de Jesús no humilla, sino que expone. El mal no es destruido por la violencia, sino por la pérdida de fundamento. Este momento redefine el significado de la salvación como algo completo, consistente y eterno. Al retomar las llaves del Hades, Jesús demuestra que la autoridad final sobre la vida y la muerte nunca perteneció al mal de manera definitiva. Las Escrituras revelan que ese dominio estaba sostenido por la consecuencia del pecado, ahora resuelta en la cruz. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente era una transferencia legítima de autoridad, no un acto simbólico o poético. Dios muestra que todo poder solo subsiste mientras esté alineado con su justicia. La muerte pierde su posición central porque ya no puede retener a aquellos que fueron alcanzados por la redención. El carácter de Dios se manifiesta como soberano y absolutamente fiel a su palabra. Nada de lo que Él promete permanece incompleto. La fe cristiana pasa a comprender que la muerte ya no gobierna el destino final del ser humano. Este acto establece un nuevo orden espiritual basado en la victoria del Cordero. Mientras tanto, en el mundo visible, el silencio permanece y la humanidad aún no comprende lo que se está resolviendo en las profundidades invisibles. Esta aparente ausencia de acción revela un principio constante en la revelación bíblica. Dios obra de manera decisiva incluso cuando no es percibido. Lo que Él está mostrando acerca de sí mismo es que su soberanía no depende del reconocimiento humano inmediato. La fe no se sostiene en señales visibles, sino en la fidelidad del carácter divino. Espiritualmente, este intervalo enseña que la redención no es apresurada ni improvisada. Cada etapa del plan divino se cumple con precisión y propósito. El silencio no es abandono, sino preparación. La victoria que se aproxima ya está garantizada, incluso antes de ser anunciada. Este momento confronta al lector con la necesidad de confiar en lo que Dios hace, aun cuando no se ve. La obra realizada en este intervalo revela que la resurrección no será un evento aislado, sino la consecuencia inevitable de lo que ya fue establecido espiritualmente. Las Escrituras muestran que Dios nunca actúa de forma desconectada. Todo fluye a partir de la justicia ya satisfecha. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente era la consolidación de una nueva realidad. La muerte fue vencida incluso antes de ser públicamente superada. El carácter de Dios se revela consistente, pues Él no declara victoria sin fundamento. La fe cristiana pasa a comprender que la esperanza de la resurrección no nace del sepulcro vacío, sino de la cruz consumada. Este entendimiento profundiza la confianza en el obrar divino, que siempre precede a la manifestación visible. Nada ocurre por casualidad. Todo es consecuencia de la fidelidad de Dios a su propia palabra. Este momento redefine la base sobre la cual se sostiene la fe cristiana. Cuando Jesús resucita al tercer día, Él no conquista algo nuevo, sino que manifiesta aquello que ya había sido garantizado. Lo que Dios revela en este acto es que la vida siempre fue más fuerte que la muerte, porque procede de Él. La resurrección no corrige la cruz, la confirma. Espiritualmente, esto establece un hito definitivo en la historia de la redención. El poder del mal es expuesto como limitado y temporal. La autoridad de Cristo se presenta ahora de manera pública, visible e incontestable.
incontestable. La fe cristiana entiende que la victoria no comenzó el domingo, sino que fue revelada en él. Este evento cambia la forma en que se percibe el tiempo. El fin ya no gobierna el futuro. La vida pasa a tener la última palabra. El Dios que venció a la muerte invita al ser humano a vivir a la luz de esta verdad. A partir de este punto, las implicaciones espirituales para la humanidad se vuelven inevitables. Si la muerte fue vencida de manera legítima, entonces el miedo que producía pierde su autoridad sobre el corazón humano. Las Escrituras revelan que el ser humano vivía sujeto al temor constante del fin, y ese temor moldeaba elecciones, valores y esperanzas. Lo que Dios está revelando es que la redención no altera solo el destino final, sino que transforma la manera de vivir en el presente. La fe cristiana pasa a fundamentarse en la confianza de que nada puede separar al ser humano de la obra consumada en Cristo. El poder del pecado no solo es perdonado, sino desactivado en su capacidad de condenar. La vida deja de ser gobernada por la amenaza del fin. Surge una nueva libertad espiritual fundamentada en la victoria de Jesús. Esta verdad confronta directamente la forma en que el ser humano comprende el sufrimiento, la pérdida y la muerte. Dios no promete ausencia de dolor, pero garantiza que ningún dolor es definitivo. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en la obra de Cristo redefine el valor del tiempo y de la existencia. La fe cristiana no ignora la realidad de la muerte, sino que la ve a la luz de la redención. El carácter de Dios se revela fiel incluso ante aquello que parece irreversible. La esperanza deja de ser frágil y pasa a ser segura, porque está anclada en un hecho consumado. El lector es conducido a entender que vivir en Cristo es vivir con una perspectiva eterna ya inaugurada. Nada de lo que se pierde aquí se pierde para siempre. Esta comprensión comienza a transformar silenciosamente la manera de vivir, creer y esperar. La obra de Cristo también redefine la relación entre justicia y gracia, frecuentemente comprendidas como opuestas. Las Escrituras muestran que, en la cruz y en todo lo que sigue, ambas se encuentran plenamente satisfechas. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente era la demostración de que Dios no relativiza el pecado para amar, ni abandona el amor para juzgar. Él resuelve el pecado para salvar. Este principio cambia profundamente la forma en que el ser humano se acerca a Dios. La fe deja de basarse en intento, mérito o miedo y pasa a ser respuesta a aquello que ya fue hecho. El carácter de Dios se revela íntegro, sin contradicciones internas. La redención no es un ajuste emocional, sino un acto coherente con su santidad. Esta verdad desmonta toda espiritualidad basada en culpa permanente. La conciencia es invitada al descanso en la obra consumada. Con ello, la autoridad espiritual del mal pierde su principal herramienta, la acusación. Las Escrituras afirman que la acusación solo se sostiene donde hay deuda no resuelta. Lo que Dios revela es que en Cristo no queda fundamento para condenación definitiva. Esto no elimina la responsabilidad humana, pero remueve la sentencia eterna. Espiritualmente, este acto cambia la posición del ser humano ante Dios. Ya no se acerca como acusado esperando veredicto, sino como alguien invitado a la reconciliación. La fe cristiana pasa a estar marcada por un arrepentimiento que genera vida, no por una culpa que paraliza. El mal continúa existiendo, pero ya no gobierna el destino. La victoria de Cristo redefine los límites de la actuación de las tinieblas. El lector es confrontado con la verdad de que vivir bajo acusación continua es negar la suficiencia de la cruz. Este cambio de posición ante Dios produce una transformación silenciosa, pero profunda, en la identidad espiritual del ser humano. Las Escrituras revelan que quien es alcanzado por la obra de Cristo no solo recibe perdón, sino que es reposicionado ante la realidad eterna. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente es la restauración del propósito original de la comunión entre Dios y el hombre. La redención no se limita a cancelar errores pasados, sino que inaugura una nueva forma de existencia fundamentada en la verdad. El carácter de Dios se manifiesta como restaurador, no solo como juez. Él no salva para mantener a distancia, sino para reconciliar. La fe cristiana pasa a comprender que la vida eterna no comienza después de la muerte,
sino en el encuentro con esta verdad. Este entendimiento cambia el centro de la vida humana. Dios deja de ser solo una esperanza futura y se convierte en una realidad y presente. Al mismo tiempo, esta revelación expone la seriedad de la respuesta humana ante la gracia ofrecida. Las Escrituras muestran que la libertad concedida por Dios nunca anula la responsabilidad de elegir. Lo que Dios revela acerca de sí mismo es que su amor no fuerza adhesión, sino que invita a la verdad. La redención proclamada por Cristo respeta a quienes resisten la luz, incluso si eso resulta en permanencia en la oscuridad. Espiritualmente, esto establece un límite claro entre oferta y aceptación. La fe cristiana no se sostiene en imposición divina, sino en respuesta consciente. El mal es vencido, pero la decisión de permanecer en él aún es posible. Este principio confronta al lector con la seriedad del Evangelio. La gracia no es superficial ni automática. Exige una respuesta real ante la verdad revelada. Esta respuesta consciente redefine el sentido de la conversión a la luz de la obra consumada de Cristo. Las Escrituras muestran que convertirse no es solo cambiar de comportamiento, sino alinearse con una realidad que ya fue establecida por Dios. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en la victoria de Jesús sobre la muerte crea un nuevo punto de partida para la vida humana. La fe deja de ser intento de alcanzar a Dios y pasa a ser rendición a lo que Él ya realizó. El carácter de Dios se revela firme y accesible al mismo tiempo, llamando al ser humano a la verdad sin negociar principios. La conversión no nace del miedo al juicio, sino del reconocimiento de la gracia revelada. Este entendimiento transforma la relación con Dios de obligación a comunión. La vida pasa a ser vivida desde la verdad, no desde la inseguridad espiritual. Con ello, la fe cristiana también pasa a comprender el sufrimiento de manera diferente. Las Escrituras no niegan el dolor, pero lo insertan en un contexto mayor de redención ya inaugurada. Lo que Dios revela es que el sufrimiento no tiene autoridad final sobre el destino del ser humano. La victoria de Cristo sobre la muerte establece que ningún dolor es eterno, incluso cuando es profundo. Espiritualmente, esto fortalece la perseverancia y purifica la esperanza. El carácter de Dios se manifiesta presente incluso en los momentos de silencio y espera. La fe madura cuando aprende a confiar en lo que ya fue garantizado, aunque no sea plenamente visto. Este principio conduce al lector a una confianza más sólida y menos dependiente de las circunstancias. La vida pasa a ser vivida con conciencia eterna, incluso en medio de la fragilidad humana. Esta conciencia eterna también redefine la forma en que el cristiano comprende el tiempo presente. Las Escrituras revelan que, después de la victoria de Cristo, el tiempo deja de ser solo espera por un fin y pasa a ser espacio de respuesta a la gracia. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en el descenso de Jesús a la muerte establece que la historia humana no camina hacia el caos, sino hacia la consumación de algo ya garantizado. Dios revela que el futuro no es incierto para quienes están en Cristo. La fe cristiana no vive de predicciones, sino de promesas cumplidas. Esto genera una postura de vigilancia serena, no de ansiedad espiritual. El carácter de Dios se muestra fiel a lo largo de la historia, conduciendo todo hacia el cumplimiento de su voluntad. La vida adquiere propósito no por el control del mañana, sino por la confianza en el Dios que ya venció el fin. De esta manera, la victoria de Cristo sobre la muerte redefine también el valor de cada elección cotidiana. Las Escrituras enseñan que vivir a la luz de la redención es vivir con responsabilidad ante una verdad ya revelada. Lo que Dios está mostrando es que la fe no es abstracta, sino que se expresa en decisiones concretas alineadas con la obra consumada. La libertad conquistada por Cristo no conduce a la indiferencia, sino a la obediencia consciente. Espiritualmente, el ser humano pasa a vivir no para conquistar aceptación, sino porque ya fue alcanzado por la gracia. El carácter de Dios se revela digno de total confianza. Cada acto de fe se convierte en respuesta a la victoria ya establecida. La vida cristiana deja de ser supervivencia espiritual y pasa a ser testimonio silencioso de la verdad eterna. Esta comprensión transforma también la forma en que la fe cristiana ve la propia muerte física.
física. Las Escrituras revelan que deja de ser un cierre definitivo y pasa a ser una transición bajo la autoridad de Cristo. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en el descenso de Jesús al reino de la muerte establece que ningún territorio permanece fuera de su señorío. Dios revela que incluso aquello que el ser humano más teme fue atravesado y vencido por el Hijo. La fe no niega el luto, pero lo somete a la esperanza. El carácter de Dios se manifiesta como aquel que acompaña al ser humano hasta el límite máximo de la existencia. La muerte pierde su pretensión de soberanía. Ya no define el destino, solo marca una transición. Esta verdad comienza a liberar el corazón del miedo que aprisiona la vida. Al mismo tiempo, esta victoria exige una respuesta práctica en el presente. Las Escrituras muestran que quien comprende la obra de Cristo no puede permanecer indiferente. Lo que Dios está revelando es que la redención llama al ser humano a una vida alineada con la verdad, no con la antigua esclavitud. La fe cristiana se expresa en transformación progresiva, no en perfección inmediata. Espiritualmente, el corazón aprende a abandonar antiguas lealtades que ya no tienen autoridad. El carácter de Dios se revela paciente, conduciendo el proceso de madurez. La gracia no solo libera del pasado, sino que orienta el futuro. Vivir a la luz de la victoria de Cristo significa permitir que esta verdad reorganice prioridades, valores y decisiones. La redención comienza a moldear la vida de adentro hacia afuera. Esta reorganización interior conduce al ser humano a una nueva comprensión de identidad. Las Escrituras revelan que, en Cristo, la persona deja de ser definida principalmente por sus fallas o logros. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en la obra redentora establece que la identidad ahora se fundamenta en la relación restaurada con Dios. El carácter de Dios se muestra intencional al llamar hijos, no solo seguidores. La fe cristiana pasa a formar personas seguras no por autosuficiencia, sino por pertenencia. Esto confronta directamente la lógica del miedo y la comparación. La vida espiritual deja de ser un esfuerzo por probar valor. Surge una identidad arraigada en la gracia recibida. Este entendimiento transforma silenciosamente la forma en que el ser humano se ve, se relaciona y vive ante Dios y ante los demás. Al mismo tiempo, esta identidad renovada redefine la manera en que el cristiano se posiciona frente al mundo. Las Escrituras muestran que vivir a la luz de la redención no significa aislamiento, sino testimonio. Lo que Dios revela es que la victoria de Cristo no genera huida de la realidad, sino presencia transformadora en ella. La fe cristiana no se expresa en discursos elevados, sino en coherencia silenciosa con la verdad revelada. Espiritualmente, el ser humano pasa a vivir como señal de una realidad mayor ya inaugurada. El carácter de Dios se manifiesta a través de vidas alineadas con su justicia y gracia. La esperanza se hace visible no por palabras, sino por elecciones. La redención deja de ser solo creída y pasa a ser reflejada en la vida cotidiana. Esta vida reflejada por la redención conduce a una comprensión más profunda de la misión cristiana. Las Escrituras revelan que la victoria de Cristo no fue solo para beneficio individual, sino para una restauración amplia. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en la obra consumada establece que Dios está reconciliando todas las cosas consigo mismo. La fe cristiana pasa a entender que vivir en Cristo es participar conscientemente de este movimiento redentor. El carácter de Dios se revela expansivo, alcanzando personas, relaciones y estructuras marcadas por el pecado. La misión no nace de obligación institucional, sino de la transformación interior operada por la verdad. Espiritualmente, el ser humano se convierte en cooperador de aquello que Dios ya está realizando. La vida adquiere dirección cuando se alinea con el propósito eterno. La redención comienza a producir frutos que trascienden al individuo. Al mismo tiempo, esta participación en la obra de Dios exige discernimiento y humildad. Las Escrituras muestran que nadie lleva la redención en sí mismo. Procede exclusivamente de Cristo. Lo que Dios revela es que toda acción humana solo tiene valor cuando permanece conectada a la obra consumada. La fe cristiana no se sostiene en activismo, sino en permanencia en la verdad. Espiritualmente, esto protege el corazón del orgullo y del agotamiento. El carácter
carácter de Dios se manifiesta como fuente continua, no como exigencia imposible. El cristiano aprende a actuar sin sustituir el lugar de Dios. La obediencia comienza a fluir de la comunión, no de la presión. Esta verdad mantiene la vida espiritual centrada en Cristo y no en el desempeño. A medida que esta comprensión madura, se vuelve claro que la victoria de Cristo redefine el propio sentido de la esperanza. Las Escrituras revelan que la esperanza cristiana no es expectativa incierta, sino confianza fundamentada en algo ya realizado. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en el descenso de Jesús al reino de la muerte garantiza que el futuro no está abierto para quienes están en él. Dios revela que la eternidad no es amenaza sino promesa. La fe deja de sostenerse en probabilidades y pasa a descansar en la fidelidad divina. El carácter de Dios se muestra inmutable, digno de total confianza. Esta esperanza no aliena al ser humano del presente, sino que lo fortalece para vivirlo con sobriedad y propósito. La vida pasa a ser atravesada por una seguridad silenciosa que no depende de las circunstancias. Esta seguridad conduce al lector a una reflexión inevitable sobre su propia postura ante la verdad revelada. Las Escrituras muestran que conocer la obra de Cristo exige una respuesta interior que va más allá del entendimiento intelectual. Lo que Dios está revelando es que la redención no transforma solo conceptos, sino el centro de la existencia. La fe cristiana confronta al ser humano con la necesidad de alinear su vida con aquello que ya fue establecido por Dios. Espiritualmente, esto produce reverencia, no miedo, responsabilidad, no culpa. El carácter de Dios se revela paciente, pero firme en su llamado a la verdad. Ignorar esta revelación no la anula, permanece esperando respuesta. Este momento invita al lector a un silencio interior ante la soberanía de Dios. Ante todo lo que ha sido revelado, se vuelve evidente que la obra de Cristo no es un episodio aislado de la historia, sino el eje alrededor del cual todo comienza a tener sentido. Las Escrituras muestran que el descenso de Jesús a la muerte, su victoria y su resurrección reorganizan la comprensión cristiana sobre Dios, el tiempo y la existencia humana. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en aquel intervalo silencioso establece que nada permanece fuera del alcance de la redención. El carácter de Dios se manifiesta absoluto en soberanía y profundo en gracia. La fe deja de ser reacción al miedo y pasa a ser respuesta a la verdad. El ser humano es confrontado con la realidad de que vivir al margen de esta revelación es vivir al margen del propio sentido de la vida. La obra consumada permanece como referencia final para toda esperanza legítima. Todo lo que no pasa por ella se vuelve inestable. El desenlace de esta verdad no exige palabras elevadas, sino una conciencia despierta. La Escritura revela que, después de la victoria de Cristo, el silencio no es vacío, sino invitación a una reflexión profunda. Dios no solo informa, transforma la forma en que el ser humano ve la muerte, el tiempo y la propia fe. La redención no termina en la comprensión, sino que comienza en ella. El corazón que se deja alcanzar por esta verdad pasa a vivir ante Dios con reverencia, confianza y responsabilidad. Nada necesita ser añadido a la obra consumada, nada puede ser quitado de ella. Solo resta la respuesta silenciosa de quien comprende que la muerte ya no tiene la última palabra. La vida ahora está definitivamente bajo el señorío de Cristo.